Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados y traemos a ustedes las noticias más jugosas del momento. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha mantenido a muchos con la intriga, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han leído bien, el título del vídeo lo dice todo. Kerem Bürsin aclara todo sobre Hande Erçel, la verdad revelada. Sabemos que la relación entre estas dos estrellas ha sido un torbellino de rumores, especulaciones y, sobre todo, muchísima atención mediática. Han sido un foco constante y hoy vamos a intentar poner fin a todas esas dudas y teorías conspirativas. Para los que son nuevos por aquí, les doy una bienvenida especial. Si aman el entretenimiento, los chismes de celebridades y quieren estar al día con todo lo que pasa en el universo de la televisión y el cine, este es su sitio. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y se convertirán en parte de nuestra increíble comunidad. En este vídeo, como el título indica, vamos a desglosar punto por punto todo lo que Kerem Bürsin ha dicho o dejado entrever sobre su relación con Hande Erçel. Han sido tantas idas y venidas en las noticias, tantas afirmaciones y negaciones, que a veces es difícil saber qué es verdad y qué es puro humo. Pero tranquilos, hemos hecho la tarea y vamos a presentarles la información de la manera más clara y objetiva posible. Queremos entender qué hay detrás de las cámaras, más allá de los flashes y los titulares. ¿Realmente tuvieron una relación? ¿Siguen siendo amigos? ¿Qué piensa Kerem de Hande ahora? Todas estas preguntas y muchas más serán abordadas. Así que si están listos para descubrir la verdad revelada, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone muy interesante. Vamos a empezar a desmenuzar este tema que ha capturado la atención de millones. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. En pantalla, eran la pareja soñada por muchos, y esa conexión traspasó la ficción, o eso creímos todos. Las redes sociales se llenaron de fotos juntos, de comentarios cariñosos, de apariciones públicas que alimentaron las sospechas de que lo suyo iba mucho más allá de la amistad profesional. Los fans los apodaron cariñosamente como Handemi, y se convirtieron en uno de los dúos más queridos y comentados del panorama turco. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas. A medida que pasaba el tiempo surgieron los rumores de separación. Algunos decían que la presión mediática era demasiada, otros que sus caminos habían tomado rumbos diferentes, e incluso hubo quienes especularon sobre terceras personas. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin para aclarar las cosas. En diversas entrevistas a lo largo del tiempo, él ha sido consultado una y otra vez sobre su vínculo con Hande. Es importante notar que Kerem, por lo general, ha sido bastante reservado y elegante al hablar de su vida personal, pero ha habido momentos clave donde ha ofrecido pistas y aclaraciones que merecen ser analizadas. Recordemos una de las primeras veces que se le preguntó directamente sobre su relación con Hande después de que los rumores de separación se intensificaran. Kerem, con su característica sonrisa y un tono calmado, a menudo optaba por respuestas vagas pero amables. Solía decir algo así como que Hande era una persona muy especial en su vida, que guardaba un gran cariño por ella y que siempre estarían unidos por los recuerdos que habían creado juntos. Si bien esto no era una confirmación explícita de un romance pasado, tampoco era una negación rotunda. Era una forma de reconocer la importancia de Hande sin entrar en detalles escabrosos. Y esto, de hecho, dejaba la puerta abierta a muchas interpretaciones, ¿no creen? Con el tiempo las preguntas se volvieron más insistentes, y la presión para obtener una respuesta definitiva se incrementó. En una entrevista particularmente reveladora, Kerem Bürsin se sinceró un poco más. Si bien evitó etiquetar su relación con Hande con un simple "fuimos novios", se admitió que habían compartido momentos muy importantes y que él la consideraba una persona increíble. Utilizó frases como "tenemos una conexión muy especial" o "estoy muy feliz por ella y por todo lo que está logrando". Esta actitud de Kerem de reconocer la profundidad de su vínculo pero sin entrar en detalles de tipo romántico oficial, sugiere que si bien pudo haber existido algo más que una amistad, su enfoque ahora es más sobre el respeto y el aprecio mutuo. Es crucial entender el contexto cultural y mediático en Turquía. Las celebridades suelen ser muy cuidadosas con su privacidad, y la prensa puede ser bastante invasiva. Kerem, como figura pública de gran renombre, probablemente
Te ha aprendido a navegar estas aguas con cautela. Su forma de responder, a menudo sutil y respetuosa, puede ser interpretada como una manera de proteger tanto su privacidad como la de Ande. Ahora hablemos de la perspectiva de Ande Ercel. Aunque el título de nuestro vídeo se centra en lo que Kerem aclara, es importante mencionar que Ande también ha sido consultada. Ella, de manera similar a Kerem, ha mantenido una postura de respeto y cariño hacia él. En ocasiones ha sonreído ante las preguntas sobre su relación pasada, o ha respondido con frases como «él es un amigo maravilloso» o «tenemos un vínculo muy fuerte». Ninguno de los dos ha salido a confirmar o negar de manera contundente y tajante los rumores de un romance, lo que ha generado aún más debate. Sin embargo, hay un detalle que Kerem Bürsin ha enfatizado en varias ocasiones, y es la importancia de la amistad y el respeto que se tienen mutuamente. Él ha dicho claramente que independientemente de lo que haya sido su relación en el pasado, la amistad y el aprecio son pilares fundamentales para él. Y creo que esa es una señal muy clara. En un mundo donde las relaciones de pareja pueden ser efímeras, la capacidad de mantener una amistad sólida después de haber compartido tanto es algo digno de admirar. También es importante considerar los proyectos posteriores de ambos. Tras Senkalkap, Ande ha seguido con otros proyectos y Kerem también. Han mantenido sus carreras artísticas independientes y esto, de alguna manera, valida su profesionalismo y su capacidad para separar lo personal de lo laboral. Si bien es normal que la gente espere que las parejas de la pantalla se conviertan en parejas en la vida real, la realidad es que no siempre sucede así, y eso no le resta valor a la conexión que tuvieron. Otra faceta de esta aclaración de Kerem Bürsin tiene que ver con su visión general sobre las relaciones y la fama. Él ha expresado en varias entrevistas su deseo de tener una vida personal relativamente privada, a pesar de su fama. Cuando se le pregunta sobre su situación sentimental, a menudo responde con un aire de misterio o con un deseo de mantener ciertos aspectos de su vida fuera del escrutinio público. Esta actitud refuerza la idea de que, si bien puede haber habido algo entre él y Ande, su prioridad es vivir su vida de la manera que le haga sentir más cómodo y auténtico, sin la presión de tener que cumplir con las expectativas de los demás. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada que Kerem Bürsin ha compartido sobre Ande Ercel? A mi entender, la verdad es que Kerem ha sido consistentemente respetuoso, cariñoso y ha valorado enormemente la conexión que tuvo con Ande. No ha negado la existencia de un vínculo profundo, pero tampoco lo ha etiquetado de forma restrictiva. Su mensaje principal parece ser que Ande es una persona importante en su vida, que guardan un cariño especial y que, sobre todo, la amistad y el respeto mutuo son elementos permanentes en su relación. Él ha aclarado que no se trata de alimentar rumores infundados, sino de reconocer la importancia de una persona en su vida sin necesidad de dar explicaciones detalladas sobre la naturaleza exacta de su relación. Es posible que la ambigüedad de sus respuestas haya sido intencional, una forma de proteger la intimidad. O quizás la realidad de su relación fue algo que evolucionó y que, en este momento, se basa en una amistad sólida y en un aprecio mutuo. Lo que sí está claro es que Kerem Bürsin no ha emitido ninguna declaración negativa o irrespetuosa sobre Ande Ercel. Por el contrario, siempre ha hablado de ella con admiración y afecto. Para concluir, mis queridos amigos, hemos explorado a fondo las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Ande Ercel. Hemos visto cómo a través de sus palabras, él ha querido transmitir un mensaje de respeto, cariño y sobre todo, de una amistad duradera. Si bien nunca ha habido una confirmación tajante de un romance pasado, tampoco ha habido negaciones. Lo que sí queda claro es que la conexión entre ellos fue y es significativa, y que Kerem valora profundamente a Ande como persona y como colega. Él ha aclarado que, más allá de las especulaciones, la amistad y el aprecio son los pilares que sostienen su vínculo actual. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya aportado una perspectiva más clara sobre lo que Kerem Bürsin opina acerca de Ande Ercel. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este viaje. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les parece importante que mantengan una buena amistad? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a nuestra comunidad tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó valor y entretenimiento, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta.
Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos puedan descubrir la verdad revelada. Y si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Únanse a nuestra familia y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.